Bueno, en este video vamos a ver algunas multiplicaciones, sobre todo los problemas que han estado resolviendo los chicos en el cole en estos días, y para pensar un poquito en otras formas de resolver, otros procedimientos válidos que me permitan resolver el problema sin recurrir a la división, ¿sí? Que esa es la idea, que puedan resolver por ahora estos problemas con multiplicaciones y que no tengan que recurrir a la división o al algoritmo de la división, que lo vamos a ver un poco más adelante. Comenzamos. Bueno, acá, como ustedes pueden ver, tenemos el problema, en este caso es la carpeta de Martina, donde dice el problema pensamos. Juan prepara empanadas y para hornearlas las coloca en bandejas de diferentes tamaños. Marquen con una cruz cuál de los siguientes cálculos pueden servir para averiguar cuántas empanadas hay en cada bandeja. En este caso, bueno, acá no se alcanza a apreciar bien, digamos, los chicos podrían pensar que algunas de los cálculos que me permiten resolver esto pueden ser multiplicaciones o sumas reiteradas, ¿sí? Entonces, lo que los chicos tienen que ir pensando es la cantidad total de empanadas que tienen. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos, si podemos observar ahí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4 son 20 empanadas, ¿sí? Entonces la multiplicación o el cálculo que pueden hacer es pensar justamente en esto, en 4 por 5. O podrían pensar en una suma reiterada de decir, bueno, tengo 4 veces el 5, ¿sí? O sea, tengo 5 más 5 más 5 más 5, aunque también si la miramos así por columnas, digamos, va a ser eso, pero si la miramos por filas, así, vemos que hay 5 filas de 4, entonces puede ser 4, como aparece acá, más 4, más 4, más 4 y más 4. Recuerden que las sumas reiteradas, ¿sí?, es lo primero que hacen los chicos, lo que aprenden para después llegar a la multiplicación. Darse cuenta que 4 veces 5 es lo mismo que 4 por 5 y que 4 por 5 es un cálculo más rápido, sobre todo si tenemos las tablas de multiplicar aprendidas, va a permitir resolver el problema. De igual manera, estos dos son los cálculos correctos. Revisemos la siguiente bandeja. En este caso, si miramos así, tenemos 3 veces, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 3 veces el 6. Por lo tanto es 6 más 6 más 6, como aparece en este cálculo. Y si no, podemos tener, si lo vemos de este lado, podríamos pensar también, bueno, tenemos, ¿sí?, por ejemplo, 3 veces el 6, 3 por 6. Sería otro cálculo posible para poder resolver esto. Y en el último, en la bandeja las tenemos colocadas de a 7 empanadas, y la vemos así en forma vertical, ¿sí? Y tenemos 3 veces el 7, que puede ser, ¿sí?, 7 más 7 más 7, ¿sí?, entendiendo esto como 3 veces el 7, pero si lo miramos de esta manera, podemos pensar que tenemos, ¿sí?, o sea, lo miramos por filas, decimos, bueno, tenemos el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tenemos 7 veces el 3. Acá lo importante es que los chicos comprendan que hay cálculos, ¿sí?, como por ejemplo lo podemos observar en la tabla pitagórica, que nos dan la misma respuesta, pero que después, cuando sean un poco más grandes, ellos van a poder comprender la propiedad de la conmutatividad, ¿sí? Que por ejemplo, como aparece acá, 3 por 4 nos da 12, que equivale a calcular 4 por 3. ¿Sí? Entonces eso van a llegar ellos a darse cuenta que por eso tenemos esto en la tabla pitagórica. Y de hecho, si observamos la diagonal principal, que sería esta que aparece acá, donde tenemos el 1, el 4, el 9, el 16, nos permite ver que hacia arriba y hacia abajo hay cierta simetría en esta tabla pitagórica. Y es la que nos dice esto justamente, que 3 por 2 es 6, lo mismo que 2 por 3. Y así con cada una de las tablas. 5 por 4 es 20, pero también 4 por 5 es 20. Entonces, esa simetría se va viendo ahí en la tabla pitagórica. Ustedes, si observan, van a ir pudiendo ver eso, además de otras regularidades que aparecen en la tabla y que se van trabajando con los chicos para que ellos puedan ir aprendiendo.
Por eso era la importancia de la utilización de la tabla pitagórica en cuarto grado. Más allá de que no descartamos la posibilidad de que ellos vayan aprendiendo y recordando las tablas de memoria. Bueno, analicemos el siguiente problema. Si para venderlas, Juan las coloca en cajas, donde entran 6 empanadas, ¿cuántas cajas necesita si preparó 78 empanadas en total? Entonces, la idea de esto es que los chicos piensen, como Martina escribió por acá, 6, que voy a poner en cada caja. ¿Por cuántas cajas para que me dé 78? Un recurso válido también que pueden pensar acá es analizar qué pasa en la tabla del 6, ¿sí? Y si hay un número que me dé 78. Entonces pueden ellos llegar a pensar y que no va a suceder porque en la tabla pitagórica llegamos, como bien se ve acá, hasta el 60, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si nosotros seguimos? Si seguimos nos da 66, si seguimos, ¿sí? Nos va a dar 72 y si seguimos nos da 78. Entonces pensar qué pasaría con la del 11, qué pasaría con la del 12 y qué pasaría con la del 13. Entonces vamos viendo otra de las regularidades de la tabla pitagórica, que es que esto se va incrementando de 6 en 6. Entonces luego tenemos 66, después tenemos 72 y por último tenemos 78. Esto que acabamos de calcular implica que ellos acá puedan poner directamente el número 13. Otra forma de pensarlo, y que también tenemos que ayudar a los chicos, digamos, a buscar distintos procedimientos, puede ser esto. Miren, por ejemplo, colocamos el 78 y hacemos la descomposición del 78 en 60 más 18. Y sabemos, por la tabla pitagórica que tenemos como un recurso, como un soporte, que 6 por 10 da 60. Pero también sabemos que 6 por 3 es 18. ¿Sí? Por lo tanto, podemos obtener esto. ¿Sí? Decir, bueno, este 10 más ese 13, ¿sí? Más ese 3, perdónenme, da 13, que es la respuesta también al problema. Y sería otra forma de resolverlo. Como ustedes observan, todavía no trabajamos la división. Eso va a ser algo que vamos a aprender un poquito más adelante. Bien, entonces en este primer momento podemos pensar en esos recursos para poder llegar a la respuesta. Veamos cómo continúa el problema. Otra posibilidad es que los chicos puedan hacer una representación gráfica de la situación. Y esto también tiene que ver con el trabajo del material concreto que han venido trabajando y realizando años anteriores. Y es un primer recurso que tiene el ser humano. De hecho, las primeras formas de contar fueron utilizando los dedos. Entonces, si los chicos utilizan en algún momento los dedos, o hacen rayitas, o hacen puntitos, hay que dejarlo porque necesitan tener eso concreto para poder verlo. Ya van a ir llegando y de hecho se va trabajando con esto y con números más grandes para poder lograr con ellos un mayor nivel de abstracción. Veamos entonces, por ejemplo, acá. ¿Qué hizo Marty en este caso? Dibujó, como varios de los chicos en el aula, las bandejas o las cajas en este caso, donde fue colocando la cantidad de tortitas. Si ustedes observan, de empanadas en este caso, discúlpenme, tenemos 6. Y en cada una de las cajas fue colocando 6. Como verán, esto es un trabajo arduo, ya que les demanda a ellos dibujar muchas pelotitas que representan en este caso las empanadas, cuando con un cálculo podían también obtenerlo de forma más rápida. La idea es que ellos lo resuelvan con el procedimiento que crean conveniente y que después lleguen a la conclusión de que hay un procedimiento más económico, más rápido, que es como el que ven acá arriba, que es con un cálculo que les permite llegar al resultado. Esa es la idea. Pero bueno, me tomé el atrevimiento de tomar este trabajo de Marty para que ustedes también puedan observar cómo han ido trabajando y sobre todo cómo ellos van evolucionando los conceptos. Veamos así, por ejemplo, algunos otros de los problemas que aparecían a continuación. Observamos ya el 24 de abril que trabajaron los chicos con cuánto costaba, ¿sí?, en total las 13 cajas, sabiendo que cada una cuesta 350. Acá lo que se observa es que se pretende que los chicos hagan un cálculo de 350 por la cantidad de cajas. También acá observamos lo mismo, hay dos maneras diferentes de hacerlo. Uno, que es por ejemplo el que usó Marty, que es
el algoritmo tradicional, o sea, la cuenta parada, como ellos lo conocen, sin olvidarse el cero. Ven que, por ejemplo, acá colocamos el cero de color para que no se lo olviden. Entonces ya les quedan, algunos de los chicos ya tienen el hábito de colocarlo. Entonces, una de esas es la posibilidad de hacer esto. Otra opción podría ser descomponer a este 350, o al 350 no, en realidad al 13, y pensarlo como 350 por 10 y 350 por 3. Entonces acá lo que descomponemos es el número 3 en realidad. Esto nos da 3500 porque vimos que la multiplicación seguida de ceros, de la unidad, perdón, seguida de ceros, como multiplicar por 10, es agregar un 0, es decir, este 0 que observamos acá, se agrega acá. Por lo tanto, la multiplicación de 350 por 10 es 3500. Esta hay varias posibilidades. Pueden pensar que 350 pueden hasta veces descomponerlo en varias veces, o sea, pensar que 3 veces el 50 nos da 150. Esto quizás los chicos no lo escriben, pero lo hacen mental. Y después pensar que el 3 por el 300 nos va a dar 900. Entonces, 350 por 3 nos termina dando, discúlpenme que acá rayé ahí, ¿sí? Nos termina dando 1050. Entonces acá pueden colocar 1050. Luego hacen la suma de estos dos y les termina dando 4550, que es lo mismo que obtienen con el algoritmo tradicional. Entonces hay diferentes formas. La idea es que ellos vayan creando distintas estrategias para poder resolverlas, distintos procedimientos. Bueno, después les preguntamos, ¿sí? Le hicimos unos ejercicios con respecto a las filas y a las butacas que había, entonces tenían que hacer multiplicaciones. Eso lo voy a saltar porque estaba principalmente enfocada en cómo hacer ahora multiplicaciones sin necesidad de dividir, ¿sí? O sea, en realidad poder resolver estos problemas con multiplicaciones y no con divisiones. Y quiero que analicen ahora lo que trabajaron, por ejemplo, el 3 de mayo, ¿sí? Había un problema donde tenían 150 caramelos y los quieren armar en bolsitas de 15 caramelos cada una, ¿sí? ¿Cuántas bolsas pueden llenar? Uno lo primero que tiende a pensar es decir, bueno, si yo tengo 150 caramelos, lo divido por 15, obtengo el resultado. Pero en realidad hay que pensarlo con una multiplicación, que es lo que ellos saben hacer. Entonces, el total de caramelos se va a repartir en bolsas de 15. 15, ¿por qué número? Me va a dar 150. El que realmente recordó lo de la unidad seguida de ceros, rápidamente puede pensar en un 10, porque este 0 es el que se agregó acá. El que todavía no tienen claro esa actividad de la unidad seguida de ceros, que de hecho la estuvimos trabajando en el juego de multiplico y sumo. Si ustedes ven páginas anteriores, los chicos han trabajado conmigo justamente ese juego. Si no lo recuerdan, pueden pensarlo de otra manera, ¿sí? Pensar otra vez en descomponer esto, irlo trabajando de alguna manera que lo puedan resolver. Bien, pensemos en lo siguiente. Para pensar esto, por ejemplo acá Martí había puesto, se pueden llenar 10 bolsitas, ¿sí? ¿Qué cálculo hizo Martí? Hizo las bolsitas, las dibujó, pero ahora evolucionó en su conocimiento al no hacer, como hizo antes, las pelotitas. Imagínense que tendría que haber dibujado 15 caramelos en cada una de estas bolsas. Sin embargo, se dio cuenta y pudo hacer la escritura cifrada, o sea, el número, y directamente escribir 15, indicando que en esa bolsa había 15 caramelos. Así con cada una de las bolsas. Y después fue sumando hasta llegar al 150. Entonces, después fue haciendo agrupamientos. Por ejemplo, pensó 15 más 15 es 30. Y 15 más 15 también es 30. Y esos dos 30 me dan 60. ¿Sí? Luego pensó lo mismo. Entonces, estos dos que me dan 30 con esos dos que me dan 30 me dan 60. ¿Sí? Entonces los voy a marcar acá con color para que ustedes vayan viendo. Luego estos dos con estos dos les dan esos 60 que están ahí. Y por último, no tiene que olvidarse de sumar estas últimas bolsitas que les dan 30 más, que serían estos 30 que aparecen acá. Es decir, quizás la forma en que fue sumando es desordenada, porque en realidad no podemos poner que 30 más 30 es lo mismo que 60 más 60, pero se entiende en el dibujo
Quizás lo que tiene que hacer después el docente es ayudarle a ordenar esta parte y a decir cómo se tiene que ir colocando la respuesta. A lo mejor que tiene que poner 30 más 30 y debajo poner el 60 y que luego lo mismo hace con los demás y abajo pone 60 y que de abajo de estos pone 120 y así va obteniendo el resultado y no todo en una misma línea, que no sería lo correcto. Pero el procedimiento se entiende, ¿sí? Queda claro. Bien. Luego dice que se compran 50 caramelos más y cuántas bolsitas de 15 caramelos puede llenar. Acá la idea esto es que si sobran y si no sobran. Entonces, si lo estamos pensando como una multiplicación, podríamos pensar lo siguiente, ¿sí? Yo quiero formar 50 caramelos, ¿sí? Pero los estoy agrupando de a 15, ¿sí? ¿Por qué número me da 50? Acá quizás con estos números ya no podemos utilizar la tabla pitagórica. Quizás podríamos extenderla, como hicimos recién, y pensar en la tabla del 11, el 12, el 13, del 14 hasta llegar a la del 15, pero si no, podemos trabajar esto de la siguiente manera. Lo que podemos pensar es en sumas reiteradas, o sea, que ellos sumen reiteradamente el 15. ¿Sí? Entonces, ya lo han trabajado antes. Ay, perdón. Si alguno se ha dado cuenta, ¿sí? Ya lo tiene hecho acá. Entonces puede decir, bueno, yo tengo 15 más 15 me va a dar 30. Pero si le sumo 15 más, me va a dar 45. Si le sumo otros 15, me paso 60, ¿sí? Entonces no es posible. Por lo tanto, voy a poner acá que esta multiplicación se va a acercar lo más que pueda al 45. Entonces no me va a dar 50, me va a dar 45. Y 50 menos 45 me dan los 5. Esto es lo que me sobra. Y a lo mejor pensar que acá cuántas veces multiplica el 15 fueron 3, para que ellos vean. 1, 2 y 3. Y estas 3 veces son las que se colocan acá y colocamos el número 3. Con esto les quiero mostrar que a lo mejor los mismos problemas tienen otras estrategias, otros procedimientos para poder resolverlos, ¿sí? De hecho, el punto número 8 habla de una caja de 300 caramelos y ya si ellos quisieran dibujar y hacer la representación de los 300 caramelos sería muy difícil. Por lo tanto, se van desprendiendo de los dibujos y de estas representaciones gráficas para llegar a obtener un cálculo, una cuenta que les permita a ellos encontrar el resultado correcto. Por ejemplo, acá son 300 caramelos que se quieren armar en bolsitas de 20 caramelos. Quizás si hubiéramos seguido manejando el tema de 15, primero, por ejemplo, 15 bolsitas, lo que podemos pensar es, si yo para 150 necesitaba 10 bolsas, que ellos piensen ahora que de a 15 por 20 bolsitas necesito para formar 300. Entonces tengo este cálculo porque duplico acá, ¿sí? Dupliqué esto y duplico acá el resultado. Podrían los chicos pensar, bueno, si 15 por 20 es 300, si lo damos vuelta, 20, ¿por qué número nos va a dar 300? Y pensar en esto, si recién calculamos que 15 por 20 es 300, podríamos calcular que 20 por 15 también es 300. Entonces llegar ellos al resultado, ¿sí?, de cuántas cuántas bolsas necesitan, ¿sí? Y si sobran o no caramelos. Veamos acá el procedimiento. Martí volvió a hacer el dibujo donde colocó 20, entonces dijo, bueno, 20 y 20 son 40, 40 y 40, 80, volvió a hacerlo de 40 y 80 y acá unió estos dos para decir que eran 160. Hizo lo mismo con esto, pero ahora formó uno de 80 y se dio cuenta que a lo mejor le quedaba este de 20 que luego les dio 60 acá y formó 140. Estos 140 más los 160 que tenía de antes, lo sumó y le dieron los 300. Pero ahora tiene que ver cuántas bolsas. Eso estaba en la próxima hoja, que no le saqué foto, pero donde tendría que contar ahora la cantidad de bolsas que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Quizás después el docente, viendo este trabajo,
tenga una charla, ¿sí?, donde le explique la conmutatividad y que pudo obtener esto si ya tenía un cálculo hecho de antes. Y cómo los cálculos anteriores y cálculos aprendidos nos ayudan a resolver las cosas más fácil. Por ejemplo, este cálculo, si yo sé la unidad, la multiplicación de la unidad seguida de ceros, es mucho más rápido que si no lo sé. Así como también si sé que acá duplico y que está la propiedad conmutativa, es más rápida que si no la sé. Así que bueno, esto fue un video como para darles una explicación, perdonen que fue bastante extenso, pero la idea es que poder acompañar a los chicos en estos tipos de razonamientos, para así ya después ingresar con los conocimientos de la división y demás, pero donde es necesario que adquieran ciertos procedimientos y ciertas opciones a la hora de resolver un problema.